Imagínate esto. Tienes 14 años. Estás desnuda en una cámara de piedra fría mientras manos extrañas de mujeres exploran las partes más íntimas de tu cuerpo. La duquesa de Bedford observa con ojos calculadores mientras dos parteras te examinan como si fueras ganado en un mercado. Tu temblor no se debe al frío de febrero que se filtra a través de las paredes del castillo de Rouen. Es por el terror. Estas mujeres tienen tu futuro entero en sus manos curtidas. Una palabra de ellas, una declaración de que tu sello ha sido roto y tu vida tal como la conoces termina. No eres una chica cualquiera, eres Blanca de Navarra, futura reina, y este examen determinará si vives como realeza o mueres en desgracia. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera presionar el botón de me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor comenta abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. El año fue 1453 después de Cristo. Después de 13 años de matrimonio con Enrique IV de Castilla, Blanca enfrentó un examen oficial que confirmó su virginidad. 13 años. 13 años compartiendo una cama con un hombre que nunca la tocó. 13 años de humillación disfrazada de matrimonio real. 13 años de rumores susurrados sobre qué estaba mal con ella o con él. Ahora, a los 29 años, sería desnudada y examinada por extrañas para probar lo que su cuerpo había soportado en silencio. Pero la historia de Blanca no era única en los oscuros corredores del poder medieval. Toda mujer que llevaba una corona o aspiraba a una enfrentaba una realidad aterradora. Sus cuerpos no les pertenecían. Eran mercancías para ser inspeccionadas, probadas y validadas por los mismos hombres que afirmaban protegerlas. La Europa medieval era un mundo construido sobre sangre y linaje. La virginidad era una mercancía muy codiciada, principalmente porque era el método más seguro para garantizar la paternidad. En una era donde la herencia lo era todo, donde un solo heredero podía determinar el destino de reinos, el himen de una mujer se convirtió en el sello definitivo de autenticidad. La única manera de estar absolutamente seguro de que un niño nacido de un matrimonio heredaría la propiedad de su padre era desposar a una novia virgen. Las pruebas en sí tomaban muchas formas, cada una más invasiva y humillante que la anterior. La forma más obvia de verificar la virginidad de una mujer era inspeccionar el himen, pero las mentes medievales, retorcidas por la superstición y la desesperación, idearon métodos mucho más elaborados y degradantes. Considera la prueba del tamiz, un procedimiento tan absurdo que sería risible si no fuera tan cruel. Una forma común de probar el estado de virginidad de una doncella era darle un tamiz y ver si en sus manos puras y vírgenes podía retener agua. Un tamiz que goteaba era equivalente a una vejiga que goteaba y significaba una doncella mancillada. Las mujeres eran forzadas a pararse frente a multitudes de observadores masculinos, intentando desesperadamente evitar que el agua escapara por los agujeros de una herramienta de cocina mientras su reputación pendía de un hilo. Aún más extrañas eran las pruebas de orina. Los médicos medievales creían que podían determinar la virginidad examinando los fluidos corporales de una mujer con la misma confianza con la que los médicos modernos examinan muestras de sangre. Discretis Muliachums, un texto del siglo XIII, afirma que la orina de las vírgenes es clara y lúcida, a veces blanca, a veces brillante. Otro experto recomendaba observar el proceso, pues una virgen orina con un silbido sutil y, de hecho, tarda más que un niño pequeño. Imagina la degradación. Damas nobles, hijas de reyes y reinas, forzadas a orinar frente a médicos varones que afirmaban poder escuchar la virtud en el sonido de su orina golpeando un orinal. La humillación era sistemática, calculada y considerada perfectamente normal. Algunas pruebas rayaban en lo oculto. Juan de Trevisa, un escritor del siglo XIV, ofreció una prueba de imán para ver si una mujer estaba engañando a su esposo. Colocado bajo la cabeza de una esposa casta, la haría abrazar súbitamente a su marido. Y si era una adúltera, se levantaría de la cama repentinamente debido a una visión aterradora. Pero quizás lo más horrendo eran las pruebas de fumigación. Nicolás Fucci, un médico italiano del siglo XV, escribió que si una mujer es cubierta con un paño y fumigada con el mejor carbón, si es virgen, no percibe su olor por la boca ni la nariz. Las mujeres eran literalmente ahumadas como carne, mientras los médicos observaban sus reacciones a los humos tóxicos. Las mujeres que realizaban estos exámenes eran a menudo parteras,
mujeres que deberían haber sido hermanas en el sufrimiento, pero que en cambio se convirtieron en instrumentos de opresión. Algunas parteras, demostrando lazos de hermandad, declaraban a una mujer como Virgo intacta cuando claramente no lo era. Pero la mayoría de las parteras eran honestas en sus evaluaciones, y sus hallazgos servían para arrojar a sus congéneres bajo el autobús medieval. ¿Por qué las mujeres traicionaban a otras mujeres tan fácilmente? La respuesta yace en la atmósfera sofocante de la sociedad medieval. La opresión bajo la cual vivían las mujeres medievales era tan grande, tan omnipresente, tan arraigada en la sociedad, que la mayoría de las mujeres creían en la retórica cultural que etiquetaba a las mujeres como malvadas, poco confiables, inferiores y deshonestas. Las apuestas no podían ser más altas. Un examen de virginidad fallido significaba más que una desgracia social, podía significar la muerte. En algunas culturas, no probar la virginidad resultaba en ejecución pública. En otras, significaba exilio, abandono o ser expulsada para vivir como mendiga. Para las mujeres reales, las consecuencias eran a menudo tanto políticas como personales. Una reina cuya virginidad era cuestionada podía desencadenar incidentes internacionales, guerras o la disolución de alianzas cuidadosamente negociadas. El Calvario de Catalina de Aragón ejemplifica cómo estas pruebas se convirtieron en armas en la guerra política. Cuando Enrique VIII buscó anular su matrimonio en la década de 1520, Catalina insistiría hasta su último día que había llegado al lecho de Enrique como virgen, habiendo nunca consumado su primer matrimonio con Arturo, el hermano de Enrique. Durante años, esta orgullosa princesa española vio sus experiencias físicas más íntimas escrutadas por teólogos, abogados y políticos que no se preocupaban por su dignidad y sí por sus objetivos políticos. Enrique necesitaba probar que Catalina había consumado su matrimonio con Arturo para demostrar que su matrimonio era contra la ley divina, lo cual resultó más difícil de lo que pensó, ya que Catalina insistía en que había llegado a Enrique como virgen. El mismo cuerpo que había sido examinado y aprobado para un matrimonio real, ahora era cuestionado y desafiado para otro. El proceso de examen en sí era una tortura metódica. Las mujeres reales serían desnudadas y colocadas en mesas como especímenes para disección. Múltiples testigos observarían mientras parteras o médicos exploraban sus cuerpos en busca de evidencia de actividad sexual. El himen, esa membrana frágil que podía romperse por montar a caballo, trabajos extenuantes o cualquier cantidad de actividades no sexuales, se convirtió en el árbitro definitivo del valor de una mujer. Algunas mujeres nacen sin himen y otras lo rompen prematuramente haciendo las actividades extenuantes que componían el trabajo femenino en la era medieval. Sin embargo, estas realidades biológicas no significaban nada para las mentes medievales obsesionadas con la pureza femenina. Un himen ausente o roto se interpretaba automáticamente como evidencia de actividad sexual, independientemente de la causa real. La experiencia de Juana de Arco demuestra cómo las pruebas de virginidad se extendían más allá de la política matrimonial hacia cuestiones de autoridad divina. Un examen de la virginidad de Juana fue realizado en algún momento antes del 13 de enero de 1431, supervisado por la duquesa de Bedford. El primer paso fue probar su virginidad porque las vírgenes, o eso se creía, eran menos propensas a ser reclutadas por el diablo, incluso cuando Juana enfrentó cargos de herejía que llevarían a su ejecución, incluso cuando soportó meses de interrogatorios teológicos diseñados para quebrar su espíritu, fue sometida al mismo examen físico degradante que enfrentaban todas las mujeres de importancia. Su virginidad fue examinada no una, sino varias veces. Un examen privado por 2 mujeres confirmó su virginidad. Más tarde, la duquesa de Bedford y sus damas realizaron otro examen. La ironía era aplastante. Juana, quien afirmaba recibir visiones de Dios, quien inspiró a los franceses a la victoria contra los ingleses, quien cambió el curso de la historia con su liderazgo militar, fue reducida a yacer desnuda en una mesa mientras damas nobles examinaban su cuerpo en busca de evidencia de su valía espiritual. Su valentía en el campo de batalla no significaba nada comparada con el estado de su himen. Los fiscales de Juana entendían el poder de estas pruebas. Luego, Juana fue enviada a Tours para ser examinada físicamente por mujeres dirigidas por Yolanda de Aragón, la suegra de Carlos, quien verificó su virginidad. Esto era para establecer si realmente podía ser la Virgen Salvadora profetizada de Francia, para mostrar la pureza de su devoción y para asegurar que no había tenido tratos con el diablo. Las implicaciones teológicas eran asombrosas.
El cristianismo medieval había creado un mundo donde la autoridad espiritual de una mujer dependía enteramente de la condición de sus genitales. La voz de Dios, aparentemente, solo podía ser escuchada a través de himenes intactos. La revelación divina requería verificación física por manos humanas. Para las mujeres que sobrevivieron a estos calvarios, el trauma se extendía mucho más allá de la sala de examen. Vivían con el conocimiento de que sus momentos más privados habían sido invadidos, documentados y usados como evidencia en procedimientos políticos y religiosos. Entendían que sus cuerpos nunca eran realmente suyos, pertenecían a padres, esposos, cortes e iglesias que reclamaban el derecho de examinarlos cuando fuera conveniente. Algunas mujeres contraatacaron con engaño. La literatura medieval está llena de relatos de mujeres astutas que encontraron formas de fingir virginidad cuando era necesario. Una versión del Trotula da un par de opciones para una dama que enfrenta esta situación. El día antes de su matrimonio, que coloque una sanguijuela cuidadosamente en sus labios vaginales, teniendo cuidado de que no se deslice dentro por error. Entonces, la sangre fluirá aquí, y se formará una pequeña costra en ese lugar. El método de la sanguijuela era particularmente ingenioso y horrendo. Las mujeres se herían deliberadamente en sus áreas más sensibles, permitiendo que las criaturas se alimentaran de su sangre, todo para crear la ilusión de un himen intacto durante el examen de la noche de bodas. El dolor debía ser insoportable, pero era preferible a las consecuencias de fallar una prueba de virginidad. No era demasiado difícil para una novia astuta pero mancillada adquirir un frasco de sangre. La mayoría de los hogares medievales tenían granjas adyacentes y los animales eran sacrificados rutinariamente para la cena. Un poco de sangre de pollo podía ocultarse fácilmente en una joya y derramarse en las sábanas bajo la cubierta de la oscuridad. Otros métodos eran igualmente desesperados. Otros trucos involucraban a una mujer arreglando que la boda ocurriera mientras estaba menstruando o sustituyendo secretamente a la novia por otra mujer cuando llegaba el momento de consumar el matrimonio. El nivel de planificación y coordinación requerido para tales engaños habla del absoluto terror que enfrentaban estas mujeres. Algunas recurrieron a formas primitivas de cirugía cosmética. El Trotula sugiere un constrictivo para la vagina para que las mujeres puedan parecer vírgenes. Toma claras de huevo y mézclalas con agua en la que se hayan cocido poleo y hierbas calientes, y con un paño de lino nuevo empapado en él, colócalo en la vagina 2 o 3 veces al día. La desesperación que revelan estas instrucciones es desgarradora. Las mujeres estaban dispuestas a insertar sustancias potencialmente peligrosas en sus cuerpos, a herirse con sanguijuelas, a coordinar engaños elaborados que involucraban novias sustitutas, cualquier cosa para evitar las consecuencias de una prueba de virginidad fallida. La noche de bodas en sí se convirtió en otra forma de examen. La prueba más absoluta de la presencia de virginidad ocurría cuando se perdía. Las sábanas de la luna de miel manchadas de sangre eran toda la evidencia que un novio necesitaba para verificar la virginidad. De hecho, las sábanas ensangrentadas a veces eran arrancadas de la cama y mostradas a otros como evidencia de la pureza de la noche de bodas. La mañana después de una boda real, los sirvientes se apresuraban a examinar las sábanas en busca de manchas de sangre. Estas manchas serían mostradas a los invitados de la boda, preservadas como evidencia y, a veces, incluso enviadas a cortes extranjeras como prueba de una consumación exitosa. El momento más íntimo de la vida de una mujer se convertía en un espectáculo público. Su dolor y sangre se transformaban en moneda política. En Armenia, la prueba de virginidad de la noche de bodas se conoce como la manzana roja. En Georgia, una ceremonia de sangre forma parte de las festividades nupciales en algunas comunidades azerbaiyanas. Estas tradiciones, aún practicadas en algunas culturas hoy, tienen sus raíces directamente en las costumbres medievales europeas. La ironía de estas ceremonias de sangre era su fundamental falta de fiabilidad. Los hímenes se estiran y rompen en todo tipo de actividades físicas distintas al coito. Una mujer podía no haber tenido sexo previamente, pero aún así no sangrar durante su primer encuentro sexual. Sin embargo, esta realidad biológica fue ignorada en favor de una prueba que satisfacía la ansiedad masculina sobre la sexualidad femenina, mientras no proporcionaba evidencia real de nada. Los médicos reales y los teólogos sabían que estas pruebas eran poco fiables, pero continuaban usándolas porque servían a un propósito más profundo. No se trataba realmente de determinar la virginidad, se trataba de control. Se trataba de asegurar que toda mujer, sin importar cuán alta fuera su cuna o cuán grande su poder, entendiera que su cuerpo podía ser examinado, cuestionado y juzgado por hombres en cualquier momento.
El daño psicológico fue inmenso y duradero. Las mujeres que se sometían a estos exámenes a menudo reportaban sentimientos de vergüenza, violación y desconexión de sus propios cuerpos. Aprendieron a ver sus cuerpos físicos como evidencia a ser manejada en lugar de cuerpos para ser habitados. Entendieron que su valor como seres humanos dependía de la condición de un pequeño pedazo de tejido que podía dañarse por actividades tan inocentes como montar a caballo. Catalina de Aragón pasó décadas defendiendo su virginidad en cortes de toda Europa. Incluso si su matrimonio con Arturo no había sido consumado y Catalina insistiría hasta su último día que había llegado al lecho de Enrique como virgen, la interpretación de Enrique de ese pasaje bíblico significaba que su matrimonio estaba mal a los ojos de Dios. Fue forzada a revivir sus momentos más privados en testimonios públicos, a someterse a interrogatorios sobre sus experiencias sexuales, a defender la integridad de su cuerpo contra oponentes políticos que no se preocupaban por su trauma. Las salas de examen en sí estaban diseñadas para maximizar la humillación, cámaras de piedra fría con muebles mínimos, múltiples testigos para asegurar que nada pudiera ocultarse, y una atmósfera de desapego clínico que trataba a las mujeres como objetos en lugar de seres humanos. Las mujeres que conducían estos exámenes estaban entrenadas para ser minuciosas, invasivas y sin emociones. Algunos exámenes duraban horas. Múltiples médicos o parteras se turnaban, revisando y volviendo a revisar sus hallazgos. Las mujeres eran colocadas en poses degradantes, con las piernas abiertas mientras extraños exploraban sus cuerpos con instrumentos fríos. Se les prohibía hablar, protestar o mostrar emociones durante el proceso. Las secuelas a menudo eran peores que el examen en sí. Las pruebas de virginidad fallidas podían resultar en ejecución inmediata, exilio o encarcelamiento de por vida. Incluso las pruebas exitosas no garantizaban seguridad. Simplemente retrasaban el juicio hasta el próximo examen, la próxima prueba, la próxima oportunidad para que las autoridades masculinas afirmaran su control sobre los cuerpos femeninos. La prueba de virginidad exitosa de Blanca de Navarra en 1453 después de Cristo debería haber sido una victoria, pero fue un consuelo vacío por 13 años de matrimonio no consumado y humillación pública. Después de esto, Blanca fue enviada de regreso a Navarra. Había probado su virginidad, pero a costa de su juventud, su dignidad y sus sueños de un matrimonio normal. Su historia revela la posición imposible de las mujeres reales medievales. Si fallaban las pruebas de virginidad, enfrentaban desgracia y castigo. Si pasaban, a menudo eran descartadas de todos modos. Su valor como peones políticos, agotado por las mismas pruebas que supuestamente protegían su honor. La documentación de estos exámenes era meticulosa y degradante. Los registros de la corte describen los cuerpos de las mujeres con detalles clínicos, anotando la condición de los hímenes, la apariencia de los genitales y las reacciones de las mujeres examinadas. Estos registros se conservaban durante décadas, a veces siglos, asegurando que la humillación de un solo examen resonara a través de la historia. Los registros del juicio de Juana de Arco incluyen relatos detallados de sus exámenes de virginidad escritos por hombres que no veían contradicción entre respetarla como mensajera de Dios y tratar su cuerpo como evidencia en un procedimiento legal. Sus jueces debieron saber por rumores que en Boraboir, el castillo de Juan de Luxemburgo, quien la vendió a los ingleses, las tres Juanas, su tía, esposa e hija, aprobaron a Juana y le rogaron que no la vendiera. Sin embargo, incluso aquellos que admiraban su valentía no veían nada malo en examinar su cuerpo desnudo. Las justificaciones religiosas para estas pruebas eran particularmente retorcidas. El cristianismo medieval enseñaba que el cuerpo era un templo del Espíritu Santo. Sin embargo, simultáneamente trataba los cuerpos de las mujeres como escenas de crímenes a ser investigadas. La misma iglesia que predicaba sobre la santidad de la dignidad humana violaba sistemáticamente esa dignidad en nombre de la pureza moral. Juana calificó su respuesta anterior añadiendo que su creencia en su salvación dependía de mantener su juramento y promesa a nuestro Señor, de mantener a salvo su virginidad de cuerpo y alma. Incluso Juana entendía que su valor espiritual estaba ligado a su condición física, que sus conversaciones con santos y ángeles no significaban nada si su himen estaba dañado. Las pruebas también revelaban la profunda ignorancia médica de la sociedad medieval. Los médicos que afirmaban experiencia en determinar la virginidad a menudo no sabían nada sobre la anatomía femenina. Confundían variaciones naturales en el tejido del himen con evidencia de actividad sexual. Interpretaban funciones biológicas normales como signos de corrupción moral.
Algunas pruebas eran tan absurdas que rayaban en la comedia, salvo por el sufrimiento muy real que causaban. La idea de que las vírgenes podían retener agua en tamices, que su orina brillaba de manera diferente, que reaccionaban a campos magnéticos de maneras específicas. Estas creencias serían risibles si no hubieran arruinado innumerables vidas. Sin embargo, las mujeres encontraron formas de resistir y subvertir estos sistemas. La evidencia anecdótica nos dice que las mujeres podían engañar la prueba del tamiz simplemente cubriendo el interior del tamiz con lanolina. Compartían información sobre cómo fingir manchas de sangre, cómo tensar los músculos vaginales, cómo sincronizar sus ciclos menstruales con los exámenes. Estos actos de resistencia requerían un coraje extraordinario. Las mujeres que eran atrapadas engañando en las pruebas de virginidad enfrentaban castigos mucho peores que las que simplemente fallaban. Eran acusadas de engaño, fraude y corrupción del orden natural. Sin embargo, continuaban ayudándose mutuamente, creando redes informales de conocimiento y apoyo que existían fuera de los canales oficiales. Las implicaciones económicas de estas pruebas eran asombrosas. Los matrimonios reales involucraban enormes dotes, intercambios territoriales y acuerdos comerciales por fortunas. Una prueba de virginidad fallida podía anular contratos que valían más de lo que la mayoría de las personas verían en varias vidas. Los hímenes de las mujeres se convirtieron en la base del comercio internacional. Cuando se casaron, Catalina tenía alrededor de 23 años y Enrique alrededor de 18. Catalina trajo una dote enorme de España, incluyendo reclamaciones territoriales y privilegios comerciales que hicieron al padre de Enrique inmensamente rico. Cuando Enrique más tarde buscó anular su matrimonio, la virginidad de Catalina se convirtió en un campo de batalla legal y económico que involucró cortes de toda Europa. Las pruebas también sirvieron como armas políticas. Las acusaciones de pérdida de virginidad podían destruir a las reclamantes rivales a los tronos, eliminar esposas inconvenientes o justificar acciones militares agresivas. Los reyes que querían divorciarse de sus esposas de repente desarrollaban preocupaciones sobre su virginidad que nunca les habían molestado durante años de matrimonio. La campaña de Enrique VIII contra Catalina de Aragón demuestra cómo las pruebas de virginidad se convirtieron en herramientas de política internacional. Enrique aceptó el testimonio y luego dijo que encontró a Catalina virgen. Sin embargo, más tarde afirmó que su matrimonio era inválido porque ella había estado casada con su hermano. La contradicción revela cómo estas pruebas se usaban selectivamente, aplicadas cuando convenía e ignoradas cuando interferían con los objetivos políticos. La guerra psicológica era intencional y sistemática. Los reyes y nobles entendían que la amenaza de un examen era a menudo más poderosa que el examen en sí. Las mujeres que sabían que podrían ser examinadas en cualquier momento vivían en constante miedo, su comportamiento moldeado por la posibilidad de un escrutinio invasivo repentino. Este miedo creó una cultura de paranoia entre las mujeres nobles. Monitoreaban sus propios cuerpos obsesivamente, buscando signos que pudieran ser malinterpretados durante los exámenes. Evitaban actividades que pudieran dañar sus hímenes, incluso cuando esas actividades eran necesarias para su salud o felicidad. Vivían como prisioneras en sus propios cuerpos. El impacto en las costumbres matrimoniales medievales fue profundo y duradero. Las noches de boda se convirtieron en actuaciones en lugar de experiencias íntimas. Las parejas se acercaban a su primer encuentro sexual sabiendo que la evidencia de la virginidad de la mujer sería examinada y juzgada la mañana siguiente. La presión para producir sangre a menudo resultaba en experiencias traumáticas que marcaban a ambos compañeros. Algunas parejas desarrollaban rituales elaborados para asegurar pruebas exitosas. Tenían sangre animal lista para aplicar a las sábanas o arreglaban que la mujer fuera cortada ligeramente durante el coito para garantizar el sangrado. Estas preparaciones convertían lo que debería haber sido momentos de conexión en engaños calculados. Los sirvientes y oficiales de la corte que participaban en estos rituales eran cómplices en un abuso sistemático. Entendían el dolor y la humillación que estaban causando. Sin embargo, continuaban participando porque la alternativa era perder sus posiciones o enfrentar castigos ellos mismos. El sistema creó redes de personas que perpetuaban el abuso mientras afirmaban servir propósitos más altos. Las cortes reales se convirtieron en teatros de degradación, donde los momentos más privados de las mujeres se transformaban en espectáculos públicos. Los cortesanos se reunían para presenciar exámenes, comentar sobre los resultados y difundir rumores sobre lo que habían visto. La humillación estaba diseñada para ser pública y duradera.
Las prácticas de documentación aseguraban que el trauma de estos exámenes resonara a través de generaciones. Los escribas de la corte registraban cada detalle de los cuerpos de las mujeres, sus reacciones durante las pruebas y los juicios de sus examinadores. Estos registros se conservaban en archivos reales, donde podían ser referenciados durante décadas o siglos. Los registros de los exámenes de Catalina de Aragón fueron citados en procedimientos legales años después de su muerte. Los eruditos y teólogos continuaban debatiendo la condición de su himen mucho después de que tuviera alguna relevancia práctica. Su cuerpo se convirtió en un artefacto histórico para ser analizado en lugar de una experiencia humana para ser respetada. Las implicaciones internacionales de las pruebas fallidas eran enormes. Una reina cuya virginidad era cuestionada podía desencadenar crisis diplomáticas que afectaban a múltiples países. Los acuerdos comerciales podían cancelarse, las alianzas militares disolverse y las guerras declararse basadas en los resultados de exámenes íntimos. El fracaso de los matrimonios políticos debido a cuestiones de virginidad creaba un efecto dominó de inestabilidad internacional. Los países que habían invertido en alianzas reales encontraban sus acuerdos cuidadosamente negociados sin valor. Algunos reinos desarrollaron políticas que requerían múltiples exámenes por diferentes equipos de parteras para asegurar la precisión. Estas políticas institucionalizaban el abuso mientras afirmaban proteger contra el fraude. Crearon burocracias de violación que trataban los cuerpos de las mujeres como recursos estatales para ser gestionados. La capacitación de los examinadores revela la naturaleza sistemática de este abuso. Las parteras y médicos recibían instrucción específica sobre cómo realizar pruebas de virginidad, qué buscar y cómo documentar sus hallazgos. Eran entrenados para superar cualquier reticencia natural a violar la privacidad de las mujeres en servicio de objetivos políticos más grandes. Estos programas de capacitación crearon clases profesionales de personas cuyas carreras dependían de su disposición a examinar los cuerpos de las mujeres. Desarrollaron experiencia en técnicas que no tenían valor médico, pero sí una enorme importancia política. Se convirtieron en instrumentos especializados de opresión mientras afirmaban servir propósitos médicos y morales. Las estrategias de resistencia desarrolladas por las mujeres medievales revelan su extraordinaria resiliencia e inteligencia. Crearon redes informales para compartir información sobre cómo sobrevivir a los exámenes. Desarrollaron técnicas de engaño físico que requerían un conocimiento detallado de la anatomía y la química. Algunas mujeres se convirtieron en expertas en manipular el momento de los exámenes para que coincidieran con procesos naturales que podrían enmascarar evidencia de actividad sexual. Aprendieron a controlar sus reacciones emocionales durante las pruebas para evitar proporcionar evidencia adicional de su supuesta culpa. Se transformaron en intérpretes que podían sobrevivir al escrutinio degradante mediante una preparación cuidadosa y un control excepcional de sí mismas. Las mujeres religiosas que conducían algunos exámenes enfrentaban conflictos imposibles entre sus creencias espirituales y sus deberes asignados. Las monjas y otras figuras religiosas a menudo eran elegidas para examinar a las mujeres reales porque sus propios votos de castidad supuestamente las hacían jueces más confiables de la pureza femenina. Estas examinadoras religiosas tenían que reconciliar sus creencias sobre la dignidad humana y el valor espiritual con su participación en una violación sistemática. Algunas se negaban a participar y enfrentaban castigos por su resistencia. Otras compartimentaban sus acciones, tratando los exámenes como deberes religiosos en lugar de interacciones humanas. El desarrollo de instrumentos médicos específicamente para pruebas de virginidad revela la inversión tecnológica en estas prácticas. Los especialistas crearon herramientas diseñadas para explorar los cuerpos de las mujeres más efectivamente, para medir el tejido del himen con mayor precisión y para documentar sus hallazgos con mayor exactitud. Estos instrumentos fueron diseñados con el mismo cuidado y precisión que se aplicaban a otras herramientas médicas. Sin embargo, no servían a ningún propósito médico legítimo. Eran armas disfrazadas de equipo científico, herramientas de opresión presentadas como instrumentos de conocimiento. Los incentivos económicos que apoyaban estas prácticas eran enormes y generalizados. Las parteras y médicos que conducían los exámenes eran bien pagados por sus servicios. Los oficiales de la corte que organizaban las pruebas recibían bonos y oportunidades de ascenso. Todo el sistema creaba recompensas financieras por participar en un abuso sistemático. Estos incentivos económicos aseguraban que las pruebas de virginidad continuarían incluso cuando las personas entendían sus efectos dañinos. Demasiadas personas se beneficiaban financieramente de la práctica como para permitir que las preocupaciones morales interfirieran con operaciones rentables.
Las representaciones artísticas y literarias de estas pruebas revelan cuán profundamente penetraron en la cultura medieval. Pinturas, tapices y obras escritas frecuentemente representaban los exámenes de virginidad como partes normales y necesarias de la vida noble. Estos productos culturales normalizaban el abuso al presentarlo como un tema artístico. La pintura famosa de 1579 de la reina Isabel, la reina virgen, la muestra sosteniendo un tamiz, y la ilustración en madera de César Ripper de 1611 representa la personificación de la castidad, luchando contra Cupido con una mano mientras sostiene un tamiz en la otra. Incluso siglos después de que las peores prácticas habían terminado, las obras artísticas continuaban celebrando los símbolos e ideas que habían justificado la violación sistemática de los cuerpos de las mujeres. Los marcos legales que apoyaban las pruebas de virginidad crearon precedentes que influyeron en la ley durante siglos. Las cortes desarrollaron procedimientos detallados para conducir exámenes, evaluar evidencia y determinar castigos. Estas estructuras legales institucionalizaban el abuso mientras lo presentaban como justicia. Los eruditos legales escribieron extensos comentarios sobre la conducta adecuada de las pruebas de virginidad, la fiabilidad de diferentes métodos de examen y las respuestas apropiadas a diversos hallazgos. Crearon disciplinas académicas basadas en la violación de los cuerpos de las mujeres, mientras afirmaban servir propósitos legales y morales. Las técnicas psicológicas utilizadas para preparar a las mujeres para los exámenes eran sofisticadas y crueles. Los oficiales de la corte desarrollaron métodos para quebrar la resistencia de las mujeres, para convencerlas de cooperar con su propia violación y para evitar que protestaran por su tratamiento. Estas técnicas de preparación psicológica incluían aislamiento, amenazas, promesas de recompensas por cooperación y exhibiciones cuidadosamente orquestadas de las consecuencias de la resistencia. Estaban diseñadas para quebrar el espíritu de las mujeres antes de que comenzara el examen físico. Los protocolos posteriores a los exámenes fallidos eran igualmente sistemáticos y crueles. Las cortes desarrollaron procedimientos detallados para castigar a las mujeres que fallaban las pruebas, para manejar las consecuencias políticas de los matrimonios fallidos y para deshacerse de las mujeres que ya no eran útiles como activos políticos. Estos protocolos incluían opciones para ejecución, exilio, encarcelamiento y conversión religiosa forzada. Trataban a las mujeres como recursos desechables, cuya falla en cumplir con los estándares de pureza justificaba cualquier nivel de castigo. Las redes internacionales que apoyaban las pruebas de virginidad revelan cuán extendidas y coordinadas eran estas prácticas. Las cortes de toda Europa compartían información sobre técnicas de examen, comparaban resultados y coordinaban sus respuestas a pruebas fallidas. Estas redes aseguraban que las mujeres no pudieran escapar del escrutinio mudándose a diferentes países o buscando protección de diferentes gobernantes. El sistema era internacional en alcance y unificado en propósito, creando una red de opresión que atrapaba a las mujeres independientemente de su ubicación o estatus. Los cálculos económicos que determinaban cuándo eran necesarios los exámenes revelan la naturaleza mecánica y fría de estas decisiones. Los oficiales de la corte desarrollaron fórmulas para determinar cuándo los beneficios políticos de las pruebas superaban los costos y riesgos de los exámenes. Estos cálculos trataban el sufrimiento de las mujeres como un costo a ser gestionado, en lugar de una preocupación moral a ser evitada. Redujeron la dignidad humana a entradas contables en libros políticos. Las innovaciones tecnológicas que mejoraron las técnicas de examen muestran cuánto energía intelectual se dedicó a perfeccionar estas violaciones. Los investigadores médicos desarrollaron nuevos métodos para detectar evidencia de actividad sexual, nuevos instrumentos para realizar exámenes más exhaustivos y nuevos sistemas de documentación para preservar la evidencia. Estas innovaciones se perseguían con la misma dedicación y creatividad aplicadas a los avances médicos beneficiosos. Representan una enorme inversión de inteligencia humana al servicio de la opresión sistemática. Los materiales de capacitación utilizados para educar al personal de examen revelan la naturaleza burocrática de estas operaciones. Manuales detallados describían los procedimientos adecuados de examen, errores comunes a evitar y respuestas apropiadas a diferentes hallazgos. Estos manuales trataban la violación de los cuerpos de las mujeres como una habilidad técnica a dominar en lugar de una transgresión moral a evitar. Crearon estándares profesionales para conducir el abuso mientras lo presentaban como una práctica médica legítima. Las secuelas psicológicas de los exámenes eran a menudo peores que la violación física en sí. Las mujeres que se sometían a las pruebas reportaban un trauma duradero que afectaba sus relaciones,
su autoimagen y su capacidad para confiar en otros. Muchas mujeres nunca se recuperaron de la experiencia de ser reducidas a objetos para examen. Luchaban con la intimidad, desarrollaban patrones de autolesión y vivían con una ansiedad constante sobre que sus cuerpos fueran escrutados nuevamente. La normalización cultural de estas prácticas aseguraba que la resistencia fuera rara e ineficaz. La sociedad enseñaba a las mujeres que los exámenes eran necesarios y justificados, que su incomodidad era menos importante que la estabilidad política y que la resistencia a las pruebas era egoísta y destructiva. Esta programación cultural era tan efectiva que muchas mujeres participaban voluntariamente en su propia violación, creyendo que estaban sirviendo a propósitos más altos y cumpliendo con importantes obligaciones sociales. El legado de las pruebas de virginidad medievales se extiende mucho más allá del periodo medieval en sí. Las ideas y actitudes que justificaban estas prácticas continúan influyendo en cómo las sociedades trataron los cuerpos de las mujeres durante siglos después. Las prácticas modernas de pruebas de virginidad en varias culturas alrededor del mundo tienen sus orígenes directamente en las costumbres medievales europeas. Las pruebas de virginidad son más comunes en Asia y el Medio Oriente, así como en el norte y el sur de África. Las técnicas pueden haber evolucionado, pero la suposición fundamental de que los cuerpos de las mujeres deben ser examinados y controlados por otros permanece sin cambios. La larga historia de la profesión médica de tratar los sistemas reproductivos de las mujeres como sujetos para el control y estudio masculino puede rastrearse hasta las prácticas de examen medievales. La idea de que los cuerpos de las mujeres son sujetos apropiados para la investigación por autoridades masculinas se incrustó profundamente en la educación y práctica médica. Los marcos legales que aún permiten las pruebas de virginidad en algunas jurisdicciones hoy son descendientes directos de los procedimientos judiciales medievales. Es legal que los médicos en los Estados Unidos realicen pruebas de virginidad. Las estructuras institucionales que alguna vez apoyaron el examen sistemático de las mujeres reales continúan operando en formas modificadas. Los patrones psicológicos que muestran las víctimas de las pruebas de virginidad hoy son idénticos a los documentados en fuentes medievales. El trauma, la vergüenza, la desconexión de sus propios cuerpos y la dificultad para formar relaciones íntimas. Todos estos efectos fueron reconocidos por los observadores medievales. Sin embargo, las prácticas continuaron. La resistencia moderna a las pruebas de virginidad sigue los mismos patrones establecidos por las mujeres medievales. Los activistas contemporáneos usan muchos de los mismos argumentos, enfrentan muchos de los mismos obstáculos y emplean muchas de las mismas tácticas que las mujeres medievales desarrollaron para protegerse a sí mismas y a otras. La condena del Movimiento Internacional de Derechos Humanos a las pruebas de virginidad representa un rechazo a las ideas y prácticas que dominaron la cultura europea durante siglos. En octubre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y la Organización Mundial de la Salud pidieron la prohibición de las pruebas de virginidad, ya que es una práctica dolorosa, humillante y traumática que constituye violencia contra las mujeres. Sin embargo, la persistencia de estas prácticas en diversas formas alrededor del mundo demuestra cuán profundamente arraigadas se volvieron estas ideas en la cultura humana. La suposición de que la pureza sexual de las mujeres es un asunto de preocupación pública, en lugar de una experiencia privada, continúa influyendo en la ley, la medicina y la política social en muchas sociedades. Las historias de mujeres como Blanca de Navarra, Catalina de Aragón y Juana de Arco nos recuerdan que la violación de los cuerpos de las mujeres en nombre de la autoridad política y religiosa tiene raíces antiguas y consecuencias terribles. Su sufrimiento no fue incidental a los sistemas políticos medievales. Fue integral a cómo operaba el poder y cómo las sociedades mantenían el control sobre la sexualidad femenina. Estas mujeres enfrentaron sus calvarios con un coraje, una inteligencia y una dignidad que sus examinadores nunca podrían igualar. Soportaron violaciones que quebrarían a muchas personas modernas. Sin embargo, continuaron luchando por sus derechos, sus reputaciones y su humanidad. Su resistencia creó grietas en los sistemas de opresión que parecían irrompibles. Su negativa a aceptar la degradación sin protesta inspiró a otras mujeres a cuestionar la autoridad y exigir un mejor trato. Sus historias se convirtieron en puntos de reunión para generaciones posteriores de mujeres que lucharon por recuperar el control sobre sus propios cuerpos. Las salas de examen donde estas mujeres sufrieron hace mucho se han convertido en polvo. Los hombres que ordenaron su violación han sido olvidados por la historia. Pero el coraje que estas mujeres mostraron en sus momentos más oscuros continúa inspirando a las personas que luchan contra la injusticia hoy.
El cuerpo desnudo de Blanca de Navarra, temblando en esa cámara de piedra fría en 1453 después de Cristo, representaba a toda mujer que alguna vez ha sido reducida a un objeto para la inspección masculina. Su humillación fue sistemática, legal y considerada normal por su sociedad. Sin embargo, sobrevivió, y su supervivencia fue en sí misma un acto de resistencia contra las fuerzas que buscaban destruir su humanidad.